todos. Y bueno, como estaba diciendo antes tía Clara, hace un ratito, eh, vamos a reflexionar, ya que el mundo está todo cambiando muy rápidamente, en todos los niveles. El mundo está cambiando, como dijimos, tecnológicamente, psicológicamente, biológicamente, espiritualmente, políticamente, todos los mentes. Y la verdad es que no solo estamos hablando de los últimos años. Es obvio que en las últimas décadas el mundo ha visto un progreso, cambio, transformación, pero una transformación de tal modo de que no hemos visto en miles de años. En los últimos años ha sido un acelere exponencial. Justamente me dijo mi hija ayer que ella no se acuerda haber vivido sin redes sociales. O sea, cuando ella nació no estaban, no existía Instagram, pero ella, todo ha sido tan acelerado que ella no se acuerda estar sin todo este avance, no se imagina su vida sin Instagram. O sea, hay nuevas formas de vivir y también hay una nueva energía, hay una nueva conciencia a la que el planeta se podría abrir. O sea, el mundo realmente se puede abrir y se está abriendo. Y esa conciencia es de lo que vamos a hablar hoy. Y esa conciencia es la conciencia de redención, de la Geulá. Y es sobre lo que vamos a reflexionar. Y la Geulá comienza en realidad con nuestro trabajo interno. Ahora, exactamente cuándo, cómo va a ser esa Geulá, qué es lo que va a hacer Dios para esa redención, no sé. Dios va a hacer su trabajo y va a traer a Mashiach y eso nadie lo sabe, ¿ok? Hashem es el amo del mundo, pero lo que sí nos está diciendo hoy es que nosotros necesitamos abrirnos a una conciencia completamente nueva que nos está esperando y que el mundo está realmente en sintonía y que suplica a cada uno de nosotros que nosotros nos abramos y expandamos nuestros horizontes hacia qué, no solo hacia todos estos cambios externos que estamos viendo, sino hacia nuestro interior, hacia una transformación interna, hacia una transformación de conciencia, de unidad, de sanación, de Geulá. Y en especial en estas fechas que estamos ahorita, Am Israel, el pueblo de Israel, estamos atravesando una época que llaman Ben Hametzarim, como entre estrechez, de estrechez. Estamos de luto, porque son las 3 semanas entre el 17 de Tamuz y Tisha B'Av. Lo que nos recuerda que hoy estamos viviendo en el Galut, vivimos en el exilio. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro templo edificado, porque no ha llegado aún nuestra Geulá como pueblo, pero aunque no ha llegado aún la Geulá, el mensaje de hoy es que podemos vivir, debemos y podemos vivir en Geulá. ¿Saben por qué? Porque Geulá, redención, es un estado de conciencia. Y Geulá tiene que ver con nuestra liberación personal, íntima, interna. Tiene que ver con lograr salir de nuestras propias limitaciones, de nuestra esclavitud emocional, espiritual, interna. Tiene que ver con esa conexión profunda con nuestra alma, conexión con nuestra misión en la vida, conexión con los valores correctos, con esforzarnos por tener la voluntad correcta, con tener una relación con Hashem. Y a esta relación con Hashem, la verdad es que lo mejor es no llamarla religiosidad. Rabbi Manis Friedman dice, llamémoslo godliness, vivir con Hashem. Invitar a Hashem a vivir contigo. Invitar a Dios a vivir contigo. Ahora, lo que estamos viviendo hoy en día es una oscuridad de espíritu, como un profundo adormecimiento de nuestra alma, ¿ok? ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos cuando no controlamos nuestro cuerpo, nuestra mente, tenemos tantas depresiones,
tenemos vacíos espirituales, ansiedad, desunión de Am Israel. No nos preocupamos por nuestros conocidos, por nuestros hermanos, por las dificultades que están pasando, porque estamos muy imbuidos en un enfoque tal vez único de nuestras necesidades personales, de todo lo que necesitamos. Y resulta que nuestros valores están confundidos. Pero debemos saber que esa oscuridad, o sea, la oscuridad más profunda, ¿saben cuándo es? Es justo antes del amanecer. ¿Cuándo es que el cielo está más oscuro? Justo antes de que amanezca. Y de igual manera nuestra Geulá tiene que ver con despertar a nuestra alma, con salir de esa oscuridad. ¿Y cómo? Tratando nosotros de entender el propósito por el cual estamos aquí, encontrando nuestra misión personal, saliendo de nuestra individualidad y así tratando de traer a Mashiach, estudiando acerca de Mashiach, para comenzar a vivir con Mashiach ahora. Eso es Geulá. Y al entender y al internalizar las ideas de nuestra misión individual, de nuestra misión también como parte de Klal Israel, como parte de una sociedad, como parte de una comunidad, al entenderlo, ahí nuestras mentes perciben un mundo de manera muy diferente. Y ahí es que empieza a afectar nuestras acciones para comenzar a llevar una vida adecuada al tiempo de la redención, al tiempo que estamos viviendo. Entonces hoy, mientras desarrollemos el tema de las causas por las cuales se destruyó el templo, no vamos a enfocar en la culpa, sino en nuestra posible acción, que eso es lo que realmente va a reconstruir. Ahora, como estábamos conversando ahora, tía Clara, pasan sucesos muy dolorosos y definitivamente no los entendemos. Nos encontramos como en medio de la película y no hemos visto el principio, no vimos la introducción, tampoco vimos el final, no entendemos la escena, nosotros no entendemos la obra. Es como esta historia que una vez contó Rabbi Jacobson, que un artista comienza la realización de una obra y le toma varios días, hasta mes, un mes, 2 meses. Él tiene su lienzo en blanco y comienza lanzando brochazos oscuros, salpica, rojo, café, negro, oscuro, sin forma, sin siluetas agradables, sin lógica cromática, sin ninguna forma definida. 1 día, 2 días, 3 semanas. Y un observador decide ver el proceso de esta obra y ya no podía más. Y a la 3ª semana del proceso, todavía cuando el lienzo tiene solo manchas oscuras, nada inspiradoras, sin ningún sentido, aparentemente, a él le da lástima y decide hablar con el artista y le dice, mira, la verdad es que me caes bien y la obra no se ve muy bien. O sea, no creo que nadie te la vaya a comprar porque no entienden. ¿Por qué no cambias la técnica? ¿Por qué no cambias lo que estás haciendo? A lo que el artista le contesta, bueno, me doy cuenta que no sabes mucho de arte, porque para pintar mi obra, primero yo debo crear un montón de sombras con todos estos manchones que tú ves, y estos tonos cafés crean profundidad, estos tonos oscuros me crean distancia, debo crear espacios, debo crear sombras que tú no ves, porque tú no estás dentro de mi mente y dentro de mi proyección, y no sabes qué es lo que yo quiero lograr. Entonces, si esta vida es un lienzo, en toda nuestra historia judía, sabemos que han habido muchas manchas oscuras y han habido salpicones rojos llenos de sangre, hemos visto imágenes muy fuertes, pero es un lienzo y es una obra que nosotros tenemos que tener claro que no ha sido terminada, la cual no comprendemos aún. Hashem está ahora pintando un panorama en la historia y nosotros estamos en el medio de la pintura y vemos situaciones, tenemos dudas, no vemos la obra completa, no entendemos, queremos protección, tenemos incertidumbre, desconocemos lo que va a pasar, pero sí sabemos
como pueblo yehudí, que siempre las dificultades nos unen y las dificultades nos están uniendo. Ahora, si podemos estar unidos en guerra, deberíamos aprender a estar unidos en paz. Religiosos, no religiosos, Ashkenazim, Sefardim, de derecha, de izquierda, ricos, pobres, whatever. Y ojalá que de verdad nuestra unión demuestre una definitiva tolerancia entre nosotros. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a hablar es que el primero y el segundo templo, ambos templos, fueron destruidos por falta de tolerancia y por falta de amor en Am Israel. Entonces, ¿por qué no podemos confiar en nuestra unión por medio del amor? Porque Hashem confía en nosotros. Él sí confía. Él nos entregó la Torá. Hashem sí tiene fe en nosotros. ¿Por qué nosotros no la tenemos? Nosotros podemos molestarnos con la manera de pensar de otro y podemos señalar y podemos culpar, o podemos ser la solución. Podemos ser la solución de reconstrucción, de unión, de amor. Y es por eso que para eso tenemos que ir a nuestro interior. A eso no se llega externamente. Tenemos que ir bien adentro y analizarnos para en verdad dejar de juzgar y de criticar a los demás. Y entonces ahí es cuando vamos a ver ese sol como nunca había brillado antes, después de la oscuridad. Hoy, ahora, precisamente en esta época que vivimos, es la época de Geulá. Y nosotros nos estamos preparando para ese despertar, para ese amanecer. ¿No se dan cuenta que en diferentes ámbitos la gente está anhelando, buscando un equilibrio, un balance, llenarse espiritualmente? Y ahora más que nunca, no es casualidad, estamos en una época de Geulá. Y todos en diferentes lugares, en diferentes estilos de vida, nos estamos preparando para este momento. El segundo templo fue destruido debido a el odio sin sentido. No tenía ningún sentido y la gente no se soportaba, no se toleraba. El primer templo fue destruido debido a la falta de respeto por el estudio de la Torá, algo bien raro. Y créanlo, que nosotros, todos los que estamos aquí, todos, nosotros estamos aquí ahora mismo para enmendarlo. Te interese o no te interese, lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas. Si estás ahora aquí, no solo en este chat, sino en este mundo, es porque tu alma regresó otra vez. Eres un alma vieja y estamos aquí para enmendarlo. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Encuentra a un yehudí distinto a ti y ámalo. Encuentra una persona completamente diferente a ti en forma de pensar y en forma de vida y ámala. Y siente conexión con esa persona. Y estén juntos, reunidos para continuar juntos en alegría y en celebraciones. ¿Por qué? Porque nosotros en verdad lo que se nos ha olvidado es que no necesitamos sucesos tristes para dedicarnos el uno al otro, para querer a otro yehudí. En especial, estoy hablando especialmente de yehudí a yehudí, de judío a judío, porque esas fueron las razones por las cuales el primero y el segundo templo se destruyeron. Ahora, nosotros como Yehudim anhelamos el tercer Bet HaMikdash y nosotros sí podemos ayudar a construirlo. Y si tú estás acá es porque tú eres parte del equipo de construcción, del equipo de Dios que escogió
del grupo de los ingenieros, arquitectos, abogados, psicólogos, guía turístico, político, lo que sea. Todos somos parte del equipo que Hashem escogió. Hashem invirtió en nosotros un potencial especial para lograrlo. El potencial de vivir también con emuná, con fe. El potencial de vivir unidos, de vivir por ser judíos, de vivir por la Torá y con la Torá. Así que creamos nosotros en nosotros mismos, así como Hashem cree en nosotros. Y abracemos la Torá, bailemos, cantemos con la Torá. ¿Por qué? ¿Qué es la Torá? La Torá es ese plano del proyecto que nos dio el gran maestro de la obra. La Torá es la guía para construir. Entonces, sigámosla, abracemos la Torá, sintamos la Torá. Pero para sentirla tenemos que vivirla. Y es no solo en la teoría, no solo escuchando unas palabras bonitas y recibiéndolo solo como mensajes teóricos bonitos. No. El mensaje de la Torá es que debemos vivirlo en la práctica. Debemos estudiar esos planos para saber qué es lo que hay que construir, cómo construir. Y nosotros a lo largo de la historia, durante estas 3 semanas en las que estamos, que comenzaron, como dijo tía Clara, el domingo pasado y terminan con Tisha B'Av, que es la destrucción del templo, nosotros hemos pasado sucesos muy tristes. Y todos estos acontecimientos, todas las cosas que pasan, son llamados de atención que nos mandan mensajes que pueden estar hablándonos de un tema muy importante. Todos estos mensajes pueden estar hablando de nuestras estructuras. Hoy estamos en un término, hoy estamos de constructores, así que metámonos en la obra, ¿ok? Si estos mensajes nos pueden estar hablando de nuestras estructuras en nuestras sociedades, las estructuras en cuanto a los valores, quizás se están desmoronando. Y sería, como decíamos al principio, irresponsable interpretar como que fuesen temas aislados algunos sucesos muy duros, muy dolorosos que han pasado justamente en estas fechas entre las 3 semanas antes de Tisha B'Av. Fechas a lo largo de nuestra historia que han sido de destrucción, de duelo. Por eso en estos días estamos de duelo, no escuchamos música, tenemos ciertas acciones de duelo. Y lo que estaba hablando con tía Clara es que sería irresponsable seguir nuestra vida, como dicen los jóvenes, chill, y no tratar de interpretar este mensaje de sucesos como, por ejemplo, como una tragedia muy fuerte que ocurrió el año pasado en Merón, justamente en Lag BaOmer, donde cayó una estructura donde perdimos 45 vidas. Y como seguimos hablando de estructuras, un mes después, la noche de Shavuot, en una sinagoga en Jerusalén, ocurrió el desmoronamiento de otra estructura llevándose una vida. Y un mes después, en Surfside, en la Torre Champlain, donde perdimos en verdad tantas vidas, no es casualidad que justo en el momento en que buscaban noticias de vida entre todos los escombros del edificio, ese día estábamos ayunando por el 17 de Tammuz, conmemorando, bueno, no sé si es conmemorando, pero lamentándonos por el derrumbe de las murallas de Jerusalén. Entonces, cuando vemos 3 meses seguidos, ¿cómo se podría ignorar algo como eso? Tal vez cuando estás dentro de la escena, en el momento, en el año, no lo ves tan claro, pero ya estamos un año afuera, ya tenemos una perspectiva con un panorama un poco más distante. Y fue ahorita, o sea, en verdad no pasó hace siglos en la época de los romanos, no, pasó el año pasado. Estos duros sucesos que nos duelen a cada uno de nosotros en el corazón y que los lloramos a profundidad todos. ¿Y saben por qué? Porque eso nos pasó a cada uno de nosotros. Y eso que pasó tiene que ver con nosotros.
no son sucesos aislados. Así dijo el hermano de Rabbi Y.Y. Jacobson, Rabbi Simon Jacobson. Él dio un shiur impresionante donde dijo, tenemos que reaccionar. Estos no son sucesos aislados, y tampoco son sucesos ajenos a mí. No son ajenos a nosotros. Y debemos verlo como un llamado para despertar, para reaccionar y para buscar en nuestra alma, en nuestra neshama, internamente, con introspección. Y ver qué podemos hacer para reparar esas roturas y esos quiebres de nuestras propias estructuras. Porque estamos hablando de estructuras. Y cuando se ve el desmoronamiento de estructuras físicamente, incluyendo también psicológicamente y emocionalmente, donde podemos también agregar lo que ha pasado en estos últimos años de pandemia, donde hubo una destrucción de infraestructuras, donde se nos sacudieron las bases y cambiamos todas nuestras estructuras, todos nuestros sistemas, todo cambió. Podemos pensar, ok, esto pasó para algo. ¿Qué puedo yo hacer al respecto? Bueno, número 1, puedo paralizarme de miedo, cundir en pánico, quedarme encerrada en mi casa para cuidarme de la pandemia, o examinamos más profundamente. Y saben que por más que examinemos profundamente, en verdad, nosotros no tenemos una respuesta. Pero ¿saben qué? Nuestra respuesta está en nuestras acciones, en lo que hacemos, en sostener, en fortalecer nuestras estructuras. Debemos reparar nuestras estructuras. El comienzo del duelo de las 3 semanas, que fue el domingo pasado, fue con las murallas de Jerusalén que se destruyeron y ayunamos por eso. El domingo pasado ayunamos porque los muros se vinieron abajo y eso nos enseña la importancia de tener nuestras estructuras y nuestras columnas y nuestros muros en su lugar. Pero a lo que vinimos, casi que todo eso fue una introducción. ¿Por qué las estructuras se derrumban? ¿Por qué? Empecemos viéndonos a nosotros mismos. Veamos nuestras relaciones con los otros. Veamos nuestra relación con nuestra comunidad, con nuestras familias, padres e hijos, con nuestros esposos. Lo primero que debemos revisar es nuestras propias estructuras. ¿Acaso hay ahí alguna fisura, algún quiebre, algo roto? ¿Hay algo que podemos hacer para reparar la relación entre él y yo? Esto trata de revisar más profundamente, de profundizar en nuestro amor, en nuestra unidad, reforzando, fortaleciendo las paredes y los muros que nos conectan, reforzando la estructura que conecta comunidades, familias entre ellas. Lo que podamos hacer para reparar, para corregir de cualquier modo, reparar nuestra estructura, nuestras grietas por desacuerdos, nuestras separaciones por peleas, por diferencias, nuestro egocentrismo. Ese es el llamado ahora. Ese es el llamado de reflexión precisamente de estas 3 semanas de duelo y de dolor. Ahora, no se está diciendo de ningún modo que una cosa causa la otra, ¿ok? Lo aleinu, nosotros no vamos a entender las razones, así como estamos en el medio de la obra y no entendemos el desenlace, no. No culpamos por lo que pasó. Hoy en día así no es como nos comportamos. Esa no es la idea yehudía, no es la idea judía, no es señalar. Más bien buscamos la manera de reforzarnos y de aprender de lo que está pasando alrededor.
Y si nosotros vemos estructuras desmoronándose, aisladas, perdón, no aisladas, nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué está pasando con mi vida? Con la vida de los que yo amo. ¿Dónde están? ¿Qué pasa con la vida de los que están a mi alrededor? ¿Me importa? ¿Me duele? ¿No me duele? Cada cosa pequeña que hacemos, cada sentimiento pequeñito, aunque no llegue a la acción, cada sentimiento pequeñito afecta, que usted tenga acá, afecta al otro lado del mundo. Y cuando ponemos de nuestra parte, fortaleces todas las estructuras del mundo. ¿Lo entiendas o no lo entiendas? Y por otro lado, también al mismo tiempo tu corazón, nuestro corazón llora. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? De repente, gente inocente, enferma, que le cayó algo encima, que fue horrible. Entonces, en contexto, nosotros no solo podemos quedarnos llorando y leyendo Teilim. No, nosotros tenemos que actuar y tenemos que tener un cambio desde adentro. ¿Y por qué en realidad fue destruido el templo? Esto fue cerca de 2000 años atrás. Y fue precisamente porque las estructuras de la comunidad se quebraron por Sinat Hinam. Sinat Hinam significa odio gratuito innecesario. Porque la gente simplemente no se gustaba la una a la otra y le daba la gana no contestar y no saludar y voltearle la cara la una a la otra. Y este momento de destrucción, esa batalla que nosotros vivimos hace 2000 años, de hecho fue una batalla espiritual. Cuando entraron a saquear el Bet HaMikdash, ¿ok? Porque los romanos pudieron entrar. ¿Por qué fue que ellos entraron y desmoronaron así tan fácil el Bet HaMikdash, o sea, el edificio más importante para Dios aquí en la tierra? ¿Cómo creen que van a entrar así como si nada? Eso fue como ya la espiritualidad se había ido de ahí. Como ya nuestra relación con Hashem era distante, como ya la Shejinah, la presencia divina, ya había salido, como nuestras estructuras espirituales y emocionales estaban quebradas, entonces los romanos pudieron saquear la fisicalidad, pudieron destruir el edificio, pudieron destruir las piedras. Solo cuando el alma se ha ido es que el cuerpo puede ser desintegrado. El cuerpo no se desintegra mientras el alma está ahí. Pero en ese Bet HaMikdash, mientras que el alma todavía estaba ahí, mientras que Hashem estaba ahí, o sea, ningún Tito, ningún Titus, ni ningún no Yehudí, ni el mejor estratega de cualquier ejército podría haber destruido ese edificio. Cuando realmente hay fortaleza espiritual y hay fortaleza emocional, nadie puede destruir ese edificio. Solo se podía destruir el edificio, el templo, cuando esa Kedushá salió, cuando ya la Kedushá se ha ido. Y entonces, ¿qué nos quiere decir esto? No fue Tito, fue por nosotros, no fue por ellos. Fue por nosotros, fue por nuestro actuar, fue por nuestros sentimientos, fue por nuestro egocentrismo. Por nosotros, los Yehudí mismos, es que el templo se destruyó. Esa alma del mundo que dejó el mundo, esa presencia que estaba tan ahí, tan latente, que tuvo que irse de este mundo, es porque nosotros expulsamos esa alma. Nosotros expulsamos la presencia de Hashem de aquí. Y ahí ya no hay ninguna defensa posible para los atacantes. O sea, cuando nosotros mismos hemos hecho eso, no hay nada que hacer. Y como decía el título que publicamos de esta charla, es más fácil lidiar
con un edificio vacío, con un edificio donde ya había una destrucción espiritual. Entonces, todo lo que queda son piedras y madera y oro. ¿Y de qué sirve todo el oro del mundo si no tiene espiritualidad? Pero Titus, en ese acto de destrucción, él se preguntaba, bueno, ¿cómo yo voy a destrozar a esta gente? O sea, él sabía que ellos estaban protegidos por Hashem mismo, por la divinidad. Y no puedo destrozar a los Yehudim a menos de que lidie con lo más profundo de ellos, con su raíz. Y Titus ideó todo un plan y él estudió cómo pelear con nuestra fuente espiritual. Y él entendió que esto realmente era un tema meramente espiritual. Y que no puedes dispararles mientras que la fuente de toda la espiritualidad está detrás de ellos. Tienes que debilitarlos desde adentro, desde su fuente. Debilita su relación con Hashem. Entonces, si así se destruye, ¿cómo se construye? Fortaleciendo tu relación con Hashem es que fortaleces las estructuras y las bases sólidas para lo que quieras construir. Cuando nuestras almas y nuestros corazones son los que quiebran nuestras propias estructuras o sus propias estructuras, ¿cuál creen que es el resultado? Cuando nosotros despreciamos el plano, la Torá, la guía que nos da Hashem para lograr conexión, para lograr construcción, para lograr fortalecimiento, cuando nosotros somos los que quebramos nuestra relación con Hashem, cuando quebramos nuestras propias estructuras, ¿cuál creen que es el resultado? La destrucción de nuestras murallas del templo. Porque todo el propósito del templo, de que el templo estuviera aquí en este mundo, es traer la presencia divina, es traer un estado más alto de la realidad en nuestra existencia. El propósito del templo es igual, no igual, pero traslapado, es como nuestro propósito, nuestra propia misión como parte de Am Israel, es traer el cielo a la tierra. ¿Y por qué? Porque Hashem no quiere que nosotros nos elevemos y seamos santos y que lleguemos al cielo. Hashem no quiere que estemos en el cielo. Él quiere que lo traigamos acá a la tierra. Él quiere morar entre nosotros. Él quiere que con su plano, con su Torah, hagamos un lugar cómodo para la presencia de Hashem aquí, en nuestra fisicalidad, en nuestro edificio, en nuestra construcción. Él nos da la Torah, el plano, para construir murallas, para no permitir que entre lo que no debe entrar, para construir una vida donde haya posibilidad de recibir santidad, de ser un recipiente para recibir santidad, para contener esa santidad. Y cuando tú no puedes contener esa bendición porque no estás unido, porque hay grietas, porque hay quiebres en tu vasija, tu estructura, tus paredes, tus murallas se resquebrajan, mayormente espiritualmente. Y ahí es cuando la divinidad no puede residir ahí, porque las paredes están rotas. Ahora, en el tiempo del Bet HaMikdash, sí nos dijeron que esa fue la causa, ¿verdad? Yo mencioné, esta fue la causa de la destrucción del primer templo y esta la del segundo. Pero hoy no hablamos así. Como dijimos, los Yehudim no hablamos así. ¿Por qué? Porque no es la causa, es lo que debemos hacer. Y siendo golpeados por estos eventos, nosotros debemos pensar en las acciones que cada uno debe iniciar a hacer, porque en un sentido espiritual y psicológico, esto sigue pasando ahora. Si el Bet HaMikdash no se ha reconstruido, es porque sigue pasando ahora. Y se trata de nosotros, de cada uno de nosotros, en donde sea que estemos.
Debemos hacer cosas para reparar estos desmoronamientos de valores y de bases. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo aquí en Costa Rica? Gran cosa. Yo puedo estar muy ilusionada y muy inspirada. ¿Acaso va a influenciar? Sí. Hashem lo que nos está diciendo es que tu fortaleza fortalece el mundo. Y esto incluye personalmente y en todo modo posible. Estamos juntos en esto y nos necesitamos los unos a los otros. La destrucción no se da con un solo componente. Somos todos partes de estas murallas. Somos todos partes de estas paredes, de esta infraestructura. Vamos a unirla. Vamos a unirnos. Ojalá para que así escuchemos muy pronto que las paredes se han reconstruido y que hemos enmendado y corregido con aún más fuerza todas aquellas grietas y toda esa fricción y toda la separación, para que en verdad ese día de duelo que acabamos de pasar se transforme en fiesta, en alegría. Y ojalá que podamos verlos, estar firmes, de pie en nuestra Geulá, en nuestra redención. Y ahora que menciono de pie, hay, esto es lo que digo, que son conceptos que Rabbi Akiva Tatz comparte muy complejos, porque él explica que hay milagros de diferentes niveles, ¿ok? Bueno, porque él dice que el mundo está creado en capas concéntricas de Kedushá, o sea, de santidad, son como círculos concéntricos, son zonas de diferentes niveles de santidad. Y vamos a mencionar uno de estos tantos milagros que ocurría en el Bet HaMikdash, en el tiempo del Bet HaMikdash, en el Bet HaMikdash. Y lo vamos a comentar, ¿por qué? Por su enseñanza, porque como dijimos, nada, o sea, ni los milagros pasan por ningún motivo. Todo tiene un gran motivo, por una gran enseñanza. Entonces, el mundo está creado en un nivel. Luego, él explica que Israel, o sea, la tierra de Israel está en otro nivel, tiene cierta trascendencia. Y, o sea, hasta que la noción misma del espacio allí no es lo mismo que en otro lado del mundo. Y un comentario que él hizo que es verdad, es que la tierra de Israel nunca será demasiado pequeña, o sea, no importa cuántas personas vayamos a casa, cuántas personas vayamos a Israel, no importa cuántos niños vuelvan a casa, siempre habrá espacio. O sea, Israel es como el hogar de una madre que se estira, no importa cuántos niños lleguen, ¿verdad? Pero cuando te mueves a los distintos lugares dentro de Israel, ¿verdad? Está Jerusalén. Entonces llegas a Jerusalén y entras en un lugar que está todavía en otro nivel de Kedushá. Y Jerusalén está elevada. Jerusalén trasciende las reglas normales del espacio y de absolutamente todo. Pero luego, si vas hacia la parte más sagrada del templo, donde estaba el templo, subes otro nivel. Entonces llegas a la zona de los milagros. Y dice el Talmud, es que esto me acordé cuando dije que ojalá que estemos en pie para la Geulá. Dice el Talmud que cuando todos estaban de pie en el templo, ¿cómo estaban? Estaban todos de pie y estaban pegaditos uno a la par de otro, hombro a hombro. Y cuando se inclinaban, o sea, cuando ellos se posternaban, ¿cómo puede ser? Ahí de pronto, tenían espacio suficiente para todos. Había espacio hasta entre ellos, o sea, paraban uno a la par de otro, estaban hombro a hombro, no tenían espacio. Pero reverenciados, inclinados, había espacio hasta entre ellos. Eso obviamente es milagroso. Y ahí también hay un mensaje espiritual, hay un mensaje cabalístico. Y el mensaje es que cuando tú te paras solo sobre tus propios pies, cuando te preocupas solo por mantenerte tú en pie, entonces estás de hombros pegados. No tienes mucho espacio, ni mucho espacio mental. Pero cuando te inclinas con humildad hacia Hashem, cuando te inclinas con humildad hacia los demás y sabes quién eres, con mucha humildad, no tienes ni problema ni conflictos con otros, no chocas con otros, no te rozas con otros, te sobra el espacio, no te hace falta ningún espacio.
te sobra. Y en la humanidad, cuando tu preocupación no es solo tú y ti mismo, entonces hay espacio. Cuando eres parte de un clan, entonces hay espacio para los demás. Y cuando te acercas más y llegas al Kodesh HaKodashim, al lugar más santo de todo el templo, donde el Kohen Gadol hacía el servicio solamente una vez al año, en Yom Kippur, ahí no había un límite de espacio en absoluto. El lugar donde separa el Aarón a Kodesh, o sea, el Aarón, ahí no hay medidas. Y eso significa de que puedes entrar adentro y no ocupar ningún espacio cuando entras a lo más sagrado de ti, a lo más sagrado del Kodesh HaKodashim. Cuando entras a tu alma y tienes contacto contigo, y tienes contacto con Dios, en ese lugar profundo, no estás necesitando nada, no estás tomando nada, solo quieres dar y dar y dar. Porque te sobran las cosas, te sobra espacio, te sobra bendición para compartir, te sobra comida para dar a gente, para invitar gente a tu hogar, te sobran ocasiones para celebrar y hacerlo con santidad. Pero eso sí, solo tú puedes llegar allí. Nadie puede llegar a lo más sagrado y a lo más profundo de ti. Solo tú puedes llegar ahí. Y para traer la Kebulá, esta redención final, el trabajo de ningún otro puede ser completado por ti. Tu trabajo no puede ser completado por ningún otro. Tú tienes tu propia y tan única misión con la gente que te rodea, con las herramientas que te rodean. Y Am Israel no está completo sin ti. Tu fuerza, tu amor, tu contribución es única en este proyecto. Eres parte del equipo. El equipo que escogió a Hashem. Tu alma fue enviada al mundo para revolucionar tu espacio, tu ambiente, tu hogar, tu familia, todo tu mundo alrededor. Y para convertirlo en un lugar donde de verdad puedas bajar el cielo a la tierra y more la presencia de Hashem. Tienes una misión de compartir valores, de compartir inspiración, de encender tu propia alma y también de darle, como decía el Rebbe Lubavitch, de darle un fósforo a tu amigo para encender su alma también. Y veo muchas mujeres aquí con el permiso de algunos hombres. Señoras, nosotras tenemos una misión muy importante como mujer judía, y tiene que ver con amor. Ese amor que está llamando a Mashiach. Entonces, mejoremos en amor, en Ahabat Israel. Precisamente el templo se destruyó por Sinat Hinam, por odio gratuito. Bueno, traigamos el contrario, amor. Ahabat Israel es también el valor en ti mismo, valorar la misión que Dios tiene para ti, el valor en ella, el valor en él, en cada uno de nosotros, para aprender, como dijo Rabbi Jacobson, la canción en el corazón de otra persona. Y cuando esa persona se le olvide su canción, en lugar de juzgarlo, cántale su canción. Esta canción es unidad. Esa canción es Ahavat Israel, amor entre nosotros. El pueblo judío está buscando expansión. Estamos conectados con el infinito. Nuestra Neshama está conectada con el infinito. Y estamos todos conectados también entre nosotros. Y queremos estar con Hashem, donde en verdad cada alma tiene su diferenciación y tiene su canción. Y Hashem quiere escuchar la canción de cada quien. Ahora, nuestra voz dictará nuestras acciones. Entonces, alza tu voz, opina para bien. Haz la Shona Tov. El templo se destruyó por la Shonará. Haz la Shona Tov. Habla bien de los demás. Repara lo que una vez se destruyó. Y ya para terminar, les deseo a todos
que vivan la vida de tal manera en donde aquellos que te conocen, pero aún no conocen a Dios, lleguen a conocer a Dios por conocerte a ti. Shabbat Shalom y muchas gracias. Ya.